imagínate que en San José hubieran cerrado las calles, ¿verdad? Cuando nosotros nos cierran la playa es lo mismo, ¿verdad? Realmente pues nos trancaron todo lo que es la parte turística y por ende pues el desempleo se voló a un 90%, un 85% a nivel hotelero. ¿Azúcar les va a poner? Sí, El chocolate es un poco dulce. La economía de nosotros está desde la cafetería, entonces nos ha afectado bastante. Estuvimos 2 meses encerrados totalmente, 0 ingresos. Hace aproximadamente mes y medio reabrimos. Gracias a Dios, bueno, ahí vamos caminando a paso lento. Pienso que uno de los puntos a favor que tenemos es que tenemos mucho cliente local, entonces eso ha sido un beneficio, mucho cliente local, mucho cliente nacional también. En general Jacó se ha visto bastante afectado. Jacó es digámoslo así, un lugar que vivimos prácticamente del comercio, entonces ha sido muy afectado. Han sido tiempos duros, pero pienso que de momento hay que tratar de sostener para ver si se puede salir adelante. Si yo pienso como madre de familia, a mí me gustaría quedarme en mi casa sentada para cubrir a mi familia, porque en mi familia hay personas de alto riesgo. Entonces me gustaría quedarme en la casa. Si yo pienso como empresaria, tengo que ir a trabajar. Entonces pienso que de momento ahí es un tema que hay que analizarlo muy bien, porque si la playa no está abierta, el turismo no va a venir. Porque la gente dice, voy a la playa porque quiero disfrutar de la playa, pero si está cerrada no van a venir, es muy poca la gente que viene. Pero si también abren las playas y no hay las medidas necesarias, el protocolo adecuado, puede ser que sea más grave el remedio que la enfermedad, porque puede ser que se llene mucho de gente, que venga mucha gente contagiada. Entonces pienso que es un tema que hay que analizarlo muy bien y ver, o sea, como buscar los protocolos necesarios para poder hacer la reapertura. Y bueno, desde un inicio me pareció un poco raro, ¿verdad? Que solo 3 horas permitieran, ya que, bueno, mucha gente que vive de la playa, igualmente que sabe lo que es el surfing, van a querer venir, y 3 horas más bien es un poco más fomentar la aglomeración. En solo 3 horas todos van a estar en un mismo lugar a una misma hora, entonces en ese sentido no me pareció muy razonable el protocolo que se usó del parte del ministerio. En lo que es la parte económica sí se ha visto bastante afectado. Bueno, yo he trabajado con parte de Federación y Surfing República, que es un programa de surfing, y nos organizamos para ir de hecho a la isla Chira, que ahí sí están devastados por el COVID, ya que su economía depende 100% de la pesca y no los estaban dejando ir a pescar, y a veces salían y no traían pescado. Entonces, y bueno, incluso si traían no había quien los comprara porque toda la economía estaba frenada. Entonces ayudamos a ciertas familias, no sé, como a 150 familias creo que fueron, pero en realidad no dimos abasto porque eran más de 300 familias. Entonces se hizo una segunda campaña para poder ayudarles, pero sin embargo ellos no han visto ninguna ayuda por parte del gobierno. Entonces creo que son personas que en realidad sí necesitan de mucho apoyo. Básicamente los protocolos ya están creados, ¿verdad? Ya el gobierno los tiene y ellos pues también van a depender mucho del aumento de casos y el aumento de cómo la pandemia se vaya, digo yo, estirando o encogiendo de acuerdo a la cantidad de casos. A como están, pienso que es una manera responsable de cómo lo vienen haciendo. O sea, sabemos que la afectación económica es gigante, pero no hay manera de brincarse ese espacio, ¿verdad? Tampoco queremos que Jacó o las zonas costeras se nos vayan a llenar de casos, y ahí sí sería un bloqueo todavía más drástico, ¿verdad? Para la economía. Entonces, bueno, lo que viene sucediendo hasta el momento, primero abrieron 2 horas, ahora ya son 3 horas y media. Esperemos que ya en las próximas semanas por lo menos reactiven un mediodía para que sea atractivo, digamos, para el turismo local de poder venir y quedarse en un hotel y pasar una noche o 2 noches, ¿verdad?
donde justificas un poco la inversión. Yo te puedo hablar, digamos, de parte de Federación de Surf y te puedo hablar como ciudadano también, ¿verdad? Y sé la posición de la municipalidad de Jacó y de la Cámara de Comercio de Jacó. Realmente pues nosotros seguimos lo que el Ministerio de Salud diga, o sea, no hay otro, ¿verdad? Yo creo que en este momento pues ellos tienen la última palabra en todo. Entonces nosotros nos hemos venido acoplando e inclusive presentando diferentes protocolos ya para la reactivación, digamos, del deporte, como decía, el competitivo, el surf. Y bueno, no, es esperar. O sea, yo no estoy en contra ni estoy a favor, simplemente es mi opinión personal. Me parece que no es momento de estar haciendo aglomeraciones basados o tratándole de exigir algo al Ministerio de Salud, que realmente viene haciendo una labor increíble, ¿verdad? Sabemos que todos estamos con hambre, todos nos dedicamos al surf y a las lecciones, pero es un poquito de paciencia, ¿verdad? Yo creo que esta afectación no es local, es global, ¿verdad? En mi opinión personal, yo apoyo esas protestas, no asisto, sin embargo no lo veo malo realmente porque son dos lados, ¿verdad? Está el que sí tiene y que sigue trabajando y está el que no tiene y no está trabajando, entonces hay dos opiniones diferentes, ¿verdad? En las cuales la gente que sigue trabajando y tiene sus ingresos y todo, ve de malo ese tipo de cosas por la cosa de la pandemia, el virus que se puede transmitir y todas estas cosas, pero no ven el lado humano, ¿verdad? De la necesidad de trabajar, de pagar las cuentas, de todo, que ya son 3, 4 meses que estamos así y bueno, hay que entender esas dos partes, pero es que ya la gente ya está cansada, ya la gente necesita trabajar, necesitamos ingresos, entonces obviamente llega un punto de quiebre en el cual usted quiere expresarse y independientemente con la pandemia o sin pandemia, nos meten más impuestos, nos meten de todo tipo de cosas a pagar más y más y más y más y nunca hacemos nada, simplemente criticamos por Facebook y eso es todo. Entonces por eso yo siento que nos dicen los pura vida, porque nunca hacemos nada, dejamos que nos hagan de todo y siempre estamos callados. Entonces ya la gente se está dando a entender, ¿verdad? Con este tipo de cosas que necesitamos para que el gobierno nos escuche y las personas también. Entonces es un tema muy complicado, muy duro de hablar, ¿verdad? Porque es muchas opiniones diferentes, pero bueno, en la opinión personal hemos sido afectados bastante y sí apoyo ese tipo de marchas, ¿verdad?